Buen día para todos. Mi nombre es Natalia Valderrama. Soy estudiante del doctorado de la Universidad de Barcelona en Didáctica de las Ciencias y docente de la Secretaría de Educación. Mi ponencia el día de hoy la denominé Una mirada a la educación matemática rural hacia el análisis de la idoneidad didáctica desde el enfoque ontosemiótico. Este trabajo hace parte del trabajo de investigación doctoral que estoy realizando, el cual quiere responder a la pregunta ¿en qué medida las propuestas de enseñanza de los profesores rurales han aportado en la mejora de los aprendizajes de la matemática escolar, promoviendo la equidad, igualdad y democracia del campo en Colombia en los últimos 5 años a propósito de haber firmado el acuerdo de paz? Mi trabajo tiene tres objetivos y en este momento nos encontramos desarrollando el primer objetivo, que tiene que ver con la contextualización de la educación rural en Colombia, de la educación matemática específicamente, de esas políticas públicas, de un poco de la historia de la educación rural en los territorios en Colombia y pues hacia dónde vamos desde la propuesta también del acuerdo de paz en el primer punto de su reforma rural integral. Para la contextualización un poco de nuestro territorio rural, pues somos un país mayoritariamente rural con un más de 65% de territorio y un poco más del 30% de la población vive allí en territorios rurales, como lo muestra el primer mapa, en el que el verde más intenso son los territorios rurales y tienen una coincidencia tanto con el bajo índice de desarrollo humano ajustado, que son los colores más oscuros en el segundo mapa, como con el índice de violencia y vulnerabilidad que tienen estos territorios, que es el rojo más oscuro aquí. Por otro lado, en términos de educación y pues desde las pruebas estandarizadas, las medidas que nos representan pues altamente en los resultados de escolaridad, vemos que la educación rural o el territorio rural frente al territorio urbano y el no oficial, es decir, el privado, siempre pues tiene una desventaja y sus niveles tienden a ser más bajos. Esta es una gráfica de años antes de unos años antes de la pandemia. Entonces nos hace preguntar cómo desde los procesos de enseñanza se pueden mejorar los resultados de estas pruebas estandarizadas. Sin embargo, desde una mirada más amplia, uno debería preguntarse si mejorar los resultados permite transformar el campo, aportar al progreso de este y construir pues, los procesos de paz que se necesitan en nuestro país y al que todos le estamos apostando desde la educación y desde todos los aspectos que puedan apuntar allí hacia esa construcción de procesos de paz. Estas gráficas pues muestran también los niveles específicos para el caso de la educación matemática, pero que coinciden con otras ciencias y con las otras áreas del conocimiento. Mi trabajo entonces pretende indagar algunas propuestas de enseñanza desde el enfoque ontosemiótico. Este enfoque ontosemiótico para la educación matemática es trabajado principalmente por autores españoles, de allí donde yo estoy haciendo mi doctorado. Este enfoque ontosemiótico de la educación matemática tiene una especialidad en el análisis de la idoneidad didáctica, el cual se hace a partir de unos criterios de idoneidad didáctica. Entonces, lo que buscamos es mirar en esas propuestas de enseñanza, en esas prácticas de instrucción, analizar 6 criterios. Uno de ellos es el criterio interaccional, el criterio afectivo, el criterio cognitivo, epistémico, ecológico y mediacional. En esta participación no me voy a centrar en el desarrollo de estos, pero a través de estos 6 criterios se logra hacer un análisis a esa instrucción matemática en esos territorios o en esa población específica, con el fin pues de determinar algunas variables que pueden ser funcionales para analizar de qué manera estas prácticas pues están llevando hacia el objetivo de una educación matemática democratizada, de una educación matemática que aporte a la igualdad, con equidad y que pues potencialice los territorios rurales para potencializar el país desde el campo.
que es como las intenciones en este momento. Em, en estos 6 criterios se centra el análisis. Sin embargo, el trabajo va a hacer énfasis en el criterio ecológico, que es el criterio el que se encarga de dar una mirada hacia el currículo, la escuela y la sociedad, un poco más amplia frente a la instrucción matemática que se desarrolla en una práctica de enseñanza. En este criterio ecológico, pues se tienen unos subcriterios y es una idoneidad desde la adaptación del currículo. Entonces, entraremos con la población que se determina para el ejercicio de investigación a revisar programas, articulación con lineamientos, todo este marco legal, las conexiones intra e interdisciplinares que se crean al interior de las prácticas de enseñanza de las matemáticas y cómo éstas se reflejan pues en los objetivos que estamos buscando desde lo propuesto para la enseñanza de las matemáticas en los territorios, desde las políticas de educación pública y desde el marco legal. Hay un subcriterio de utilidad sociolaboral que busca revisar cómo estas prácticas de enseñanza en las matemáticas logran o son útiles para esa necesidad laboral pues, que debe haber en cualquier contexto, en este caso en el territorio rural. Pero además, desde el trabajo de investigación que estoy desarrollando, se quiere llegar a proponer una utilidad no solamente sociolaboral, sino también sociopolítica, porque definitivamente este trabajo se enmarca en un contexto sociopolítico de la educación rural en Colombia y de cómo es la innovación didáctica o si hay innovación didáctica en estas prácticas. Por otro lado, se va a hacer un segundo énfasis en el criterio de idoneidad afectiva. Este criterio pues atiende a diferentes subcriterios, entre los que se encuentran intereses y necesidades, actitudes y emociones. En el enfoque semiótico se centra en todos los intereses, actitudes y emociones de los estudiantes al interior de la clase. Sin embargo, desde el trabajo se quiere dar una mirada también a cómo están esas actitudes, esas emociones y esos intereses desde el docente, porque entendemos que la forma como el docente se siente, irradia sus emociones, tiene sus actitudes, pues también seguramente va a reflejarse en los procesos de enseñanza. El primer objetivo que se busca desarrollar allí dentro de esta contextualización, pues se dividió en 2 partes. Una, la contextualización y la documentación un poco de cómo se lleva a cabo la educación matemática rural en Colombia, y por otro lado un acercamiento hacia escuchar las voces de docentes rurales. Desde allí se hace un ejercicio a partir de la investigación narrativa para recolectar o para construir mejor unas narrativas en 6 instituciones educativas del territorio rural de Bogotá. Este mapa que tenemos aquí es el mapa de Bogotá, el cual muestra que tenemos un 75% de territorio rural frente a un 25% de territorio urbano. En esas instituciones, entonces, en esas 6 instituciones, se logra tener un acercamiento con docentes rurales y desde sus narrativas nos hicimos unas narrativas en el antes, el ahora y el después del ser maestro y encontramos pues algunos criterios que son importantes y relevantes frente a quién es el maestro que está enfrente de los procesos de enseñanza en territorios y de qué manera podemos desde allí hacer un cuestionamiento a las políticas públicas que se imparten hacia la educación rural. Asimismo, encontramos pues que la educación debe ser una herramienta transformadora en un país donde tenemos mayoritariamente territorios rurales y donde estamos construyendo territorios de paz, por lo que vemos que este trabajo que se va a hacer nos debería dar unas respuestas hacia unas variables de comportamiento allí en los territorios frente a la enseñanza de las matemáticas y cómo ésta está aportando pues en el desarrollo de unas buenas prácticas y de la construcción de unos procesos de paz y pues de reconstruir el campo desde